Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, te escuchamos bien. Bien. De vuelta nos encontramos aquí, detrás de esta máquina. Ojalá en algún momento tenga la oportunidad de conocerle a cada uno de ustedes. Hoy, señores, vamos a hablar de un mundo tan apasionante de la biología, que trata de la embriología. Y ahí en el chat hice una pregunta un poco para comenzar a mover el pensamiento y desafiar un poco a las neuronas y a nuestro conocimiento. La embriología, en esencia, es la ciencia que tiene como principal objetivo el estudio del desarrollo de los seres vivos, desde el proceso de la fertilización o fecundación del ovocito hasta el nacimiento de los seres vivos. Durante ese proceso incluye diversos cambios morfogénicos a partir de la fecundación del ovocito y del espermatozoide, que todos ya sabemos que son gametos sexuales, que cuando se fusionan, normalmente decimos el inicio del desarrollo de un nuevo ser vivo. Fíjese que a partir de la fusión de dos células, y ahí en el chat le hice la pregunta si ustedes son enteramente organismos multicelulares desde su concepción hasta hoy en día, ¿no? Algunas respuestas dijeron que sí. Y bueno, la duda está instaurada. Y en el chat también he planteado si nos parecemos a alguien, se le parece más a su papá o a su mamá, o de repente es intermedio, o de repente se le parece más a algún integrante del árbol genealógico, y a algunos de repente no le parece a nadie, ¿no? Y alguien respondió así por la recombinación genética que estuvimos hablando en la meiosis. Fíjese la importancia que tiene ahora la meiosis aquí cuando hablamos de embriología y la transmisión de los caracteres hereditarios. Y para poder hablar de embriología, lógicamente necesitamos conocerle a los ovocitos, a los gametos, cómo se forman y cómo se produce el proceso de la fertilización. Una vez que se produzca la fertilización, entonces se inicia el desarrollo de un nuevo ser vivo, que al principio lo vamos a denominar cigoto, al óvulo fecundado. Ese cigoto en poco tiempo experimenta una división por segmentación, se divide en dos prácticamente, y ahí hablamos de la fase de segmentación, y ocurre una serie de divisiones mitóticas sucesivas, incompletas, formando como una masa celular, ¿sí? Porque dijimos en mitosis que una célula madre se divide en dos células hijas, ¿sí? Y siempre representamos como que las dos células están separadas. En cambio, en esta primera fase no hay una separación neta entre la célula, sino que forma una masa celular tipo sincitial. Y a partir de allí, luego vamos a analizar los cambios morfológicos, que ya comienza a aparecer unas masas celulares con forma, con morfología diferente. Y vamos a hablar de los estadios embrionarios, en donde tenemos a la mórula, al blastocito y a la gástrula. Y luego vamos a mencionar algunos aspectos del proceso de diferenciación o del pasaje del estadio embrionario al desarrollo fetal, sin antes haber también mencionado cómo el embrión
se asocia a la matriz uterina para que se pueda implantar en el útero y pueda entonces finalizar el proceso de desarrollo fetal y por ende el parto para dar nacimiento al nuevo ser vivo. De esa manera de introducción en la clase de hoy, espero que realmente, por sobre todas las cosas, les sea de su agrado y que podamos entender algunos aspectos de la embriología. Y yo creo que en toda la malla curricular, ustedes van a tener, creo que únicamente esta posibilidad de analizarlo en esta cátedra. Y quizá en el cuarto año, cuando desarrollen la cátedra de ginecología, puedan rememorar algunos aspectos, pero por lo general ya no se entra en mucho detalle, más que se da un enfoque lógicamente eminentemente profesional en esa asignatura. Muy bien, fíjese que esta imagen es tan interesante para hablar de la embriología y aquí tengo a la célula estrella porque es única, ¿sí? En este ejemplo, en veterinaria vamos a hacer mención de que dependiendo de la especie se puede liberar varios ovocitos durante la ovulación, pero por lo menos siempre la figura nos enseña algo y aquí es importante. Yo siempre considero que las damas, siempre decimos que son las mujeres, son las reinas de la casa, lo deberíamos tratarlo como tal. Y fíjese que esta figura, realmente aquí podemos mencionar eso porque tengo una sola célula, que es el ovocito, y aquí están una serie de células que compiten entre ellas para que pueda penetrar dentro de esta célula. Cientos, miles de espermatozoides queriendo lógicamente fertilizar al ovocito. Bueno, eso hace que el ovocito sea la estrella en el proceso de la fecundación, pero indudablemente no puede haber fecundación en los vertebrados, ¿verdad? Si no hay espermatozoide. Simplemente aquí ya hemos mencionado la definición de la embriología como ciencia, ya lo he destacado, que es lo que vamos a estudiar en esta unidad programática. Para hablar de embriología, necesariamente tengo que tener una noción bien básica, elemental, sobre la reproducción. Y aquí es importante que nosotros tengamos presente que en los seres vivos hay dos tipos de reproducción, denominado reproducción asexual y reproducción sexual. En la reproducción asexual, eso significa que durante este proceso participan gametos, pero no son diferenciados. Ahora bien, dependiendo, o sea, hay muchas variables aquí. En los organismos protozoáricos, la mayoría de los procesos de la reproducción asexual, por ejemplo, como en esta figura, es simplemente por bipartición. Es decir, cuando ese microorganismo ha alcanzado su tamaño adulto normal, fíjese que aquí esta hendidura que ven aquí representaría el material genético de este microorganismo que se distribuye, debería decir equitativamente, entre las dos futuras células que se va a originar a partir de una simple bipartición. Es un mecanismo de reproducción asexual. Eso en zoología el año que viene van a ver otros tipos, pero también existe, por ejemplo, algunos microorganismos que la membrana se invagina y al invaginarse la membrana rodea a algunos organoides, dijimos que era muy simple en los organismos protozoáricos y sobre todo al material nuclear que está disperso en el citoplasma. Entonces, de repente, varias imaginaciones que rodea parte del citoplasma y del material nuclear. Entonces, a ese proceso de reproducción se llama, por ejemplo, esporulación. Y cuando se rompe esta membrana,
fíjese, ciento o una gran cantidad de eh, nuevos microorganismos comenzarán a desarrollarse a partir de un organismo. Luego hay otro mecanismo, por ejemplo, la gemación. Es todo lo contrario a la esporulación. Gemación es cuando ese microorganismo, cuando alcanza su tamaño adulto normal, este material nucleoide llega hasta ubicarse cerca de la membrana plasmática, y esta membrana plasmática o la pared celular de este protozoario entonces experimenta una evaginación, se evagina, y en ese momento parte de su componente citoplásmico y del material nuclear, entonces cuando se reorganiza la membrana, se suelta este nuevo individuo, o sea, esta nueva estructura, y comienza a desarrollarse en un nuevo organismo protozoárico. Entonces son mecanismos de reproducción asexual. En los vegetales también hay varios mecanismos de reproducción asexual, ¿verdad? Dependiendo del tipo de la planta. Entonces, esos conocimientos se utilizan mucho, lógicamente, en la agricultura. Lo que a nosotros nos interesa hoy, y vamos a centrarnos en el mecanismo de la reproducción sexual. Señores, cuando hablamos de reproducción sexual, aquí hablamos de que en este proceso de reproducción hay una participación de gametos. Hay una participación de gametos, y estos gametos sexuales se diferencian en gametos, ¿sí?, masculino y en gameto femenino. Los gametos masculinos sabemos que son los espermatozoides, ¿sí? Yo lo llamo la célula peligrosa cariñosamente porque a veces alguien tiene algún accidente, ¿no?, en la etapa de su vida, y la culpa lo tiene el espermatozoide. Porque fíjese que el espermatozoide, ¿por qué yo lo llamo célula peligrosa? Por su característica, porque tiene un casco que lo hace muy peligroso, porque ahí están las enzimas que va a comenzar a alisar la estructura de este folículo para que pueda ingresar, ¿no? Es como los bomberos que tienen unos cascos protectores. Es una célula sumamente interesante. Y también tiene una especie de lanceta que lo hace terrible. Y en el caso de los gametos femeninos es el ovocito. Es una célula súper tranquila, es una célula muy pasiva, como diciendo, aquí estoy, vengan junto a mí. Entonces, es sumamente interesante la medida que vayamos avanzando, cuáles son las estructuras que tiene y cómo esas estructuras experimentan activaciones y o modificaciones para el proceso de la fertilización. ¿Ok? Entonces, entendamos que cuando hablamos de reproducción sexual, entonces ahí participan los gametos, masculino y femenino. Ustedes van a encontrar que esta reproducción puede ser isogámica y heterogámica. ¿Qué significa reproducción isogámica? Cuando los dos gametos, sean masculino y femenino, son parecidos, es decir, son iguales. Es decir que, por ejemplo, al microscopio óptico, sí, yo no puedo diferenciarlo morfológicamente entre un ovocito y entre un espermatozoide, porque morfológicamente son idénticas, pero digamos las informaciones que contienen son diferentes, entonces actúan como gametos masculino y femenino. Y hablamos de reproducción sexual heterogámica cuando los dos gametos que participan en ese proceso son gametos o células sexuales bien diferenciadas, y es típico en esta representación. Si yo miro al microscopio y tengo la habilidad de distinguir a esta célula, puedo decir, ah, no, es de un ovocito porque tiene una forma redondeada, porque tiene una pared que lo rodea, que lo vamos a analizar enseguida cuáles son sus componentes. Y si veo a las células peligrosas moviéndose vigorosamente, como unos parásitos aquí que tienen estos flagelos, entonces digo, ah, eso es espermatozoide. Entonces estoy viendo dos gametos totalmente diferentes, ¿ok? Ambas células
cumplen un rol demasiado importante en el proceso de la fecundación. Lo vamos a ir viendo detalladamente en la medida que vayamos avanzando. Hemos dicho que para que yo pueda hablar de embriología, hablar de la reproducción, hablar de la fecundación, yo necesito conocerle un poquito a los ovocitos y a los espermatozoides. Entonces, el punto de partida es cómo se forman, dónde se forman y cuáles son las fases en su formación. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces aquí comenzamos a hablar de la gametogénesis. Fíjese, literalmente, la gametogénesis se caracteriza, o sea, lo podemos definir como el proceso de la formación de gametos sexuales, tanto masculino y femenino, es decir, tanto el espermatozoide como el ovocito, y donde se produce la gametogénesis, fíjese, se produce en una estructura orgánica llamada gónadas. Gónadas. ¿Y cuáles son las gónadas? Son los testículos y los ovarios. Nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo y yo siempre le digo a ustedes que cuando comienzan a estudiar, ustedes mismos comiencen a plantearse en la medida que vayan formándose y vamos avanzando en el desarrollo de nuestra asignatura. Por ejemplo, hoy ustedes, nadie tiene que tener duda de que los varones tienen unas gónadas que se llaman testículos y las damas tienen unas gónadas que se llaman ovarios. Indudablemente, esta gónada, en cuanto a su localización, varía según la especie. Señores, nosotros que estudiamos veterinaria, tenemos que ir sabiendo esto, ¿sí? Es lógico, los varones saben muy bien dónde están los testículos o sus testículos. A veces ya se nos dificulta cuando estoy frente a un padrillo, un equino, porque en el equino no se ve tan fácilmente como en los toros, ¿sí? Porque en los toros, lógicamente desde lejos uno ya ve los testículos. Ah, mire qué interesante, y porque en el caballo está tan medida entre las piernas, fíjese, pequeña diferencia por especie. Y de repente si alguien me pregunta, bueno, ¿y el chancho? ¿Mm? El cerdo, el marrano, ¿dónde tiene los testículos? No busquemos como en el equino ni como en los bovinos, porque en los cerdos está bien atrás, por debajo del ano. Increíble, ¿no? Fíjese lo que es la anatomía y la especie. Y si de repente alguien de su tío, como es común de repente aquí en nuestro país, en el campo, si ustedes van, de repente alguien le puede decirle a ustedes, bueno, muéstrenme el testículo de ese gallo donde está. Y agarran el gallo y buscan el testículo y no lo van a encontrar. ¿Y que por qué? Porque los testículos en las aves se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Bárbaro, qué interesante. Quiere decir que los testículos en las aves no descienden y no se exteriorizan, queda dentro de la cavidad abdominal. Y más aún, si de repente hay conejo en la granja y también le dicen, muéstreme dónde está el testículo de los conejos, ¿dónde lo buscarían? ¿Mm? Una anécdota, a mí me lo ha pasado cuando ya estaba en el cuarto año, como estudiante de veterinaria, jamás en mi vida, bueno, toqué un conejo. Y cuando hicimos una clase práctica, el profesor me dice, bien, bien, usted hijo, me dice, muéstrame dónde está el testículo del conejo. Y lógicamente, como yo conocía anatomía del caballo, del bovino y eso, me quise hacer del canchero y quise demostrar dónde estaba el testículo y no lo encontré. O sea, en la localización habitual. Y está muy desplazado hacia la parte anterior del abdomen. Es increíble la diferencia que hay por especie. ¿Ok? Bueno, entonces en los animales, por lo tanto, hay que considerar que los testículos tienen localización variada. Y lógicamente,
En las hembras, al igual que en las damas, los ovarios, lógicamente, por suerte, tienen una localización única que es dentro de la cavidad abdominal. Muy bien, haciendo estos comentarios, el mensaje es gónadas, conocer qué son las gónadas, qué son los gametos, no confundir, ¿sí? Y cuidado con los exámenes, porque a veces se presta confusión. Gametos son células sexuales. No estoy diciendo si es espermatozoide o es ovocito, incluye las dos células. Ahora, la gametogénesis es cómo se forma, el origen, el proceso. Esta palabra proceso significa que hay varios eventos que ocurren durante la gametogénesis que vamos a ir destacando en la medida que lo analicemos, ¿sí? Y existen dos tipos de gametogénesis. Es muy simple. Una se llama ovogénesis, que significa formación de ovocito, y la espermatogénesis viene a ser la formación de los espermatozoides. Ahora bien, nosotros hemos estudiado en la clase anterior mitosis y meiosis. Estamos bien fresquitos. Por lo tanto, esperaría no tener muchas complicaciones cuando comienzo a hablar de la ovogénesis. Aquí ocurre una cosa fantástica cuando vamos a hablar de la gametogénesis. Quiero hacerle el siguiente comentario. Durante el desarrollo embrionario, fíjese, es muy fácil después del nacimiento reconocer a un nuevo individuo si es macho o si es hembra. Ahora, y durante la vida fetal, los padres, cuando quiere demasiado saber el sexo, ya hubo un retraso, ya hay felicidad en la casa y ya quieren saber de qué sexo es, y al poco tiempo ya mandan a hacer ecografía. Eso es muy importante para los médicos, lógicamente genera divisa, ¿no? Y además del control de que todo esté desarrollándose bien, pero el médico te dice, no, no se puede diferenciar bien, vamos a hacer dentro de unos meses más, y así va la historia, ¿no? Fíjese que hay dificultades técnicas durante el desarrollo fetal para determinar si va a ser nena o va a ser varón. Eso en medicina humana se le da mucha importancia. Ahora bien, fíjese que cuando se produce la fertilización del ovocito por el espermatozoide, va desarrollándose, así de manera simple voy a explicar y después vamos a ser más específicos, va desarrollándose los embriones y luego pasa a diferenciarse en fetos. Cuando hablo de feto, comienzan a aparecer los primeros esbozos embrionarios, llámese corazón, sistema nervioso, los futuros miembros, el aparato digestivo, el aparato genital, y sobre todo me quiero centrar en el aparato genital. Cuando dentro de la cavidad abdominal, cerca de los riñones, escuchen bien, cerca de los riñones, y los riñones ustedes ya tienen que tener idea que está debajo de las vértebras lumbares, ¿sí? Y cerquita de ahí hay un esbozo embrionario que se llama esbozo gonadal. Esbozo significa un tejido embrionario que me va a dar origen a un determinado órgano. Cuando yo digo esbozo gonadal, es un tejido embrionario que va a dar origen a las gónadas, ya sea para el ovario o para los testículos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se forma ese esbozo embrionario gonadal, hay, señores, una etapa en la vida que ese esbozo embrionario, les cuento un secreto, es indiferenciado. Ese esbozo embrionario
tiene la potencialidad genética de diferenciarse en ovario o en testículo. Imagínense tan interesante esto. Entonces ahora, ¿cómo se diferencian en ovario y cómo se diferencian en testículo? Es la gran pregunta, ¿no? Hay un detalle sumamente interesante. Fíjese que cuando hablemos de anexos fetales, vamos a mencionar al saco vitelino. El saco vitelino es una estructura embrionaria que se origina como una evaginación de la parte anterior del intestino primitivo. Y ese saco vitelino tiene una envoltura como saco, internamente tiene una célula y esas células comienzan a experimentar mitosis y las células del saco vitelino que experimentan mitosis, algunas de ellas dicen, yo no quiero quedarme más en este espacio, o puede decir, fíjese que este saco vitelino en poco tiempo va a desaparecer en los mamíferos. Entonces, esa célula o grupo de células se independiza de ese saco vitelino y comienzan a migrar. Y migra a través de la cavidad abdominal. Es una migración celómica porque migra por la cavidad abdominal. Y durante ese proceso, esas células van sufriendo mitosis. ¿Sí? Se liberaron 5 células y comienzan a migrar, de repente aparece 10, 15, 20, 50 células. ¿Por qué? Porque han experimentado mitosis. Y lo más increíble es que esa célula va y coloniza el esbozo embrionario gonadal. La pregunta del millón es cómo saben esas células que tienen que ir en ese esbozo embrionario. Y hay una migración que se denomina por mapeo genético, ¿verdad? Indudablemente está codificado genéticamente y hay sustancias químicas que actúan como sustancia señal para que esa célula originada del saco vitelino migre la cavidad celómica abdominal y llegue a colonizar el esbozo embrionario. Ok, esa célula que se desprenden del saco vitelino y que colonizan el esbozo gonadal embrionario se conoce como células, no digo nada nuevo, gonadales. Significa que esas células deben de ir al esbozo embrionario gonadal, que va a ser en el futuro ovario o testículo, primitiva. Primitiva. Significa que son células muy embrionarias y que tiene que transformarse a otras células más diferenciadas. Y la sigla es CGP en inglés, en español CGP. C, célula, G, gonadal, la P, primitiva. Fíjese, wow, es asombroso, ¿sí? Se origina del saco vitelino, sufre mitosis, migran por la cavidad celómica y coloniza el esbozo embrionario gonadal. Y ahí ocurre algo fantástico. Cuando coloniza el esbozo embrionario gonadal, entonces, dependiendo del cromosoma sexual, del sexo genético, porque durante la fertilización en la clase anterior habíamos dicho que se determina el sexo genético. Es decir, si ese individuo es portador del cromosoma XY, ¿sí? El testículo, o sea, el esbozo embrionario gonadal debe diferenciarse en testículo, ¿ok? Y las células gonadales primitivas se van a transformar en, en espermatogonias. Es decir, ya se diferencian en células madre que van a dar
origen a los espermatozoides. Si ese individuo es portador del cromosoma sexual XX, genéticamente va a ser hembra, genéticamente. Entonces, cuando coloniza el esbozo embrionario gonadal, la ausencia del cromosoma Y hace que simplemente por una diferenciación pasiva, el esbozo embrionario gonadal se transforma en ovario y las células gonadales primitivas, ¿ah?, se transforman en ovogonias. ¿Sí? De eso voy a ir mencionando un poco más tarde de vuelta los procesos. Ahora, señores, les tengo que decir que lo normal es de esperar que si el individuo es portador o portadora del cromosoma sexual XY, lo normal es que se diferencie de origen a los órganos genitales masculinos por un mecanismo hormonal. Y si es portadora del cromosoma XX, lo normal es que se desarrolle los órganos que conforman el aparato genital femenino. Pero lastimosamente hay aberraciones, no siempre es así. Y puede ser, por ejemplo, que un individuo tenga ovario y testículo. Oh, ¿qué pasó aquí? Hubo una aberración. O puede ser que tenga, por ejemplo, ovario y tenga pene. Híjole, ¿qué pasó aquí? O puede ser que tenga testículo y desarrolle algunos órganos genitales femeninos. Entonces aquí, señores, hay aberraciones y hay varios factores que entran a tallar, pero el cromosoma Y es dominante. Por eso no soy machista, ¿no? Pero eh, los varones, el padrillo, los toros, ¿sí? Fíjese que siempre tienen un carácter de ser dominante, ¿no? Pero al final son dominados, como comentario aparte. Pero el cromosoma Y, fíjese, ya genéticamente, por su acción, tiende a predominar sobre el cromosoma X y rápidamente sintetiza una sustancia que actúa como hormona, que en realidad es una molécula proteica, es una molécula señal, pero que tiene una acción hormonal, y la presencia del cromosoma Y va a rápidamente a determinar que ese esbozo gonadal se desarrolle en testículo. Yo le dije que ante la ausencia del cromosoma Y, el esbozo gonadal, simplemente por una diferenciación pasiva, se convierte ya en ovario. Ok, bueno, quise decirle que ahí hay un esbozo embrionario gonadal en donde en condiciones normales el sexo genético debería de determinar el desarrollo de los órganos apropiados por género, pero que puede haber aberraciones. Y recién ahora puedo comenzar a hablar de la gametogénesis, y el primero que vamos a analizar es la ovogénesis. Siempre repetir no está de más, pero aquí yo puedo decir que la ovogénesis es el proceso de la formación del ovocito. ¿Dónde se produce? Se produce en el ovario. ¿En qué zona del ovario? En la corteza ovárica, porque el ovario tiene dos zonas definidas que se llama corteza y médula. ¿Ok? Ahora bien, fíjese aquí esta denominación. Ogonia u ovogonia. Te van a encontrar estas dos denominaciones. Ogonia u ovogonias. ¿Qué son las ogonias u ovogonias? Estas células son las células que resultaron por un proceso de diferenciación a partir de la
células CGP. Te recuerdo, las células CGP, que son células gonadales primordiales, cuando colonizan el ovario, si todo se desarrolla con normalidad, esas células gonadales primordiales entonces se diferencian y se convierten en oogonia. Hablemos de número. Supongamos que llegaron a colonizar el esbozo embrionario gonadal 30 células CGP o células gonadales primitivas. Solo 30 células. Y al nacimiento en medicina humana, esto se ha estudiado bastante, y en medicina humana, durante el desarrollo fetal, en las mujeres se estima que hay aproximadamente 7 millones de ovogonias y de ovocitos primarios durante el desarrollo fetal. Híjole, 7 millones. Wow, podríamos pensar que las mujeres son capaces de darle a 7 millones de individuos. Sí, de momento podríamos decir que sí. Pero ¿qué ocurre? En la medida que avanza el desarrollo fetal, muchas de las células, muchas de las oogonias y de los ovocitos primarios van degenerándose, mueren. Tal es así que al nacimiento se estima de que en el ovario de las mujeres hay como 300.000 folículos, ¿no?, primitivos o folículos primarios, que luego vamos a ver en qué consiste, que tienen ovocitos primarios. 300.000. Híjole, entonces las damas tienen capacidad de darle a 300.000 nuevos individuos, sí, pero lógicamente es misión imposible, ¿no? Pero vamos a ir explicando por qué. Lo que más me interesa ahora es lo siguiente. ¿Cómo si llegaron 30 células nada más a nivel del esbozo gonadal primitivo? Tuvimos 7 millones de ovogonia con ovocito primario. ¿Por qué aumentó tanto? Y aquí viene la primera fase de la ovogénesis. Qué interesante está esto. Viene la primera fase de la ovogénesis. En la primera fase de la ovogénesis, que se produce durante la vida fetal, estas células madres, las oogonias, proliferan por mitosis. Las células proliferan por mitosis, es decir, que esta célula se divide en dos células hijas idénticas entre sí y cromosómicamente idénticas entre sí y a la madre. ¿Ok? Y si yo hablo de mitosis, bueno, cada una de estas células vuelve a dividirse otra vez y esta célula va a dividirse otra vez por mitosis, se dividen por mitosis. Entonces, en esta primera fase lo designamos periodo de proliferación, en donde las células, las oogonias, aumentan por mitosis hasta alcanzar el número determinado genéticamente por especie. Oh, qué interesante. Muy bien. Y esto ocurre en la vida fetal. Supongamos que avanza el desarrollo fetal y ya tengo la cantidad de oogonia determinado para la especie en ese esbozo embrionario gonadal, que ya se diferencian en ovario. Cuando llegamos en la etapa media o en el tercio de la gestación, ya momento antes del nacimiento, fíjese que estas oogonias crecen. Algunas oogonias crecen y se diferencian transformándose en una nueva célula. Y esa nueva célula
que aumentó de tamaño, que tiene estructura diferenciada, se denomina ahora ovocito. Acá dice de primer orden, que sería el ovocito primario. ¿Por qué lo llaman ovocito primario? Porque es la primera célula que se diferencia a partir de la oogonia. Fíjese que esta célula es diploide, 2N, es decir, 2 por 23 cromosomas, tenemos 46 cromosomas. ¿Ok? Tiene 46 cromosomas. Ahora bien, recuerden que de 46 cromosomas tengo 22 cromosomas autosómicos y tengo un par de cromosomas sexual y estoy hablando de una hembra. Entonces el cromosoma sexual va a ser XX. ¿Ok? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, este ovocito primario va a experimentar la primera división meiótica, que es la fase de la meiosis, la primera división meiótica reduccional. Ok, la clase anterior hablamos de meiosis reduccional, pero recordemos al ciclo celular. Hemos dicho que el ciclo celular consta de interfase y consta de mitosis y o meiosis. Como estoy hablando de gametos sexuales, entonces estas células, que son los ovocitos primarios, que va a experimentar la primera división meiótica reduccional, entra en interfase. En interfase. ¿Cuáles son los estadios o subfases de la interfase? Estadio G1, donde aumenta la célula por síntesis de proteína, porque hay transcripción activa de ARN a partir del ADN. Luego llegamos a la fase S, que va a duplicar su carga cromosómica. Surprise, fíjese aquí este número afuera. Cuando llegó a la fase S y duplicó su carga cromosómica, aquí ya tengo la carga cromosómica tal cual, duplicada, ¿sí? Y se simboliza con el número 4. Multipliquen esto por 23 y van a tener, lógicamente, 92 cromosomas numéricamente hablando, ¿verdad? Habíamos hablado de la meiosis en forma de tetrada como bivalente. Ahora bien, entonces, esta célula terminó la fase S, pasa por la fase G2. Ahí dijimos que la célula tiene mecanismo de controlar que la duplicación haya sido correcta. Y luego la célula pasa a experimentar la primera división meiótica propiamente dicha, la meiosis reduccional. Y ya no vamos a entrar en detalle por cuestión de tiempo, pero el resultado final de la primera división meiótica reduccional, fíjese, aquí ya se simboliza solamente como N. Como N. Es decir, técnicamente, cuando este ovocito primario finaliza la primera división meiótica reduccional, tengo dos ovocitos, dos nuevas células, una que se llama ovocito secundario y el otro, que es un fragmento celular, porque es muy pequeñita, se denomina cuerpo polar. Técnicamente es una célula, pero por su tamaño, como es tan pequeña, tiene material nuclear y tiene poca cantidad de vitelo, lo cual lo hace que esta célula sea inviable para la reproducción. Esta célula no puede sobrevivir mucho tiempo, pero es importante porque le permite al organismo eliminar entonces los cromosomas o la distribución ya de los cromosomas como si fuese dos células hijas idénticas. En realidad no son idénticas porque una es de menor tamaño y tiene menor cantidad de organoides y tiene menor cantidad de vitelo. Eso hace que el ovocito secundario
¿sí? Sea la célula viable, ¿no? Muy bien. Entonces tengo ya formado el ovocito secundario que técnicamente es haploide. Pero, pero, ¿qué dijimos en la meiosis reduccional? Recordar ahí, recordar ahí que en la profase hay intercambio de material genético. Recuerden la variabilidad genética. Recuerden en la profase la importancia de eso. Y luego dijimos en la metafase, los cromosomas se ubicaban en el plano ecuatorial, pero dijimos que el uso mitótico polar se une solamente a un lado del cinetocoro y del otro cuerpo polar, el uso mitótico, se acopla solo hacia un lado del cinetocoro, pero de otro cromosoma. Entonces habíamos dicho que no hay una fuerza opuesta, por lo tanto, no se va a producir la escisión de los cromosomas. Y hemos dicho que el cromosoma completo en forma de tétrada migra hacia los polos, lo cual quiere decir que yo en realidad tengo la mitad de la carga cromosómica, pero un cromosoma con sus dos brazos en estado bivalente o se conoce como tétrada, que significa que tiene cuatro brazos. ¿Ok? Por eso se representa así afuera, digamos lo que realmente es, tiene dos cromosomas, sigue siendo 2 por 23 cromosomas. ¿Ok? No confundir con diploide. Ya son haploides porque tiene la mitad de la carga cromosómica del ovocito primario, pero recuerden que se encuentran en forma de tétrada. Ahora bien, ¿qué acontece ahora? El ovocito secundario y el primer cuerpo polar, desde el punto de vista académico, vamos a seguir, después voy a hacer un comentario puntual. Desde el punto de vista académico, vamos a decir que el ovocito secundario y el primer cuerpo polar vuelve a experimentar, entra en interfase. Recuerden, esta célula hija formada entra en interfase. Cuidado, cuidado, cuidado aquí. Habíamos dicho en meiosis que en la segunda división meiótica reduccional no hay duplicación de la carga cromosómica, ¿sí? Es un periodo, la interfaz es muy corta en la segunda división meiótica reduccional, perdón, ecuacional. Esta interfaz es muy corta. No hay duplicación de la carga cromosómica. Cuando finaliza el proceso de la división mitótica, entonces de vuelta tengo una célula de mayor tamaño, que lo vamos a denominar óvulo técnicamente, y se forma de vuelta un cuerpo polar y se forma aquí dos cuerpos polares. Fíjese que son células muy pequeñitas. El resultado final, el resultado final es la formación de cuatro células hijas que son haploides, Y fíjese que aquí es N y básicamente aquí, fíjese, solamente ya la letra C, que es cromosoma, se introduce ya dentro y no afuera, ¿no? ¿Por qué razón ahora decimos enfáticamente que es haploide? Porque habíamos dicho que los eventos de la segunda división meiótica reduccional es parecidísimo, idéntico a la mitosis. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es que en la segunda división meiótica ecuacional hay una distribución equitativa de los cromosomas a cada célula hija. Si en este momento yo vuelvo aquí, este ovocito de primer orden que entró en interfase antes de la primera división meiótica reduccional y duplicó su carga cromosómica, y yo multiplico 4 por 23, tengo 92 futuros cromosomas. ¿Ok? Al finalizar la meiosis tengo 23 cromosomas, 23 cromosomas, 23, 23. Multiplico y me va a dar exactamente igual
Fíjese que hay una distribución equitativa, por eso es ecuacional. Y recuerden de un detalle, tiene 22 autosomas y tiene un cromosoma sexual, solo uno en condiciones normales, 22 y uno, 22 y uno, 22 y uno. En condiciones aberrantes, puede ser que aquí, por ejemplo, los cromosomas sexuales no se hayan distribuido equitativamente y el óvulo pase a tener dos cromosomas X. ¡Wow! ¡Qué problema! Y si viene un espermatozoide con un portador de un cromosoma sexual X, yo voy a tener triple X. ¿Ah? Y si viene el espermatozoide con Y, voy a tener XXY. Y si el espermatozoide también tiene aberraciones, de repente un espermatozoide puede venir con doble X también, o puede venir con XY. Por lo tanto, se suman los cromosomas y lógicamente ahí vamos a tener trastorno en la diferenciación y en la funcionalidad de los órganos genitales. ¿Ok? Muy bien. Yo le dije que académicamente hicimos una secuencia lógica de la división meiótica, pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre, digamos, en la vida real? Cuando se produce la ovulación, realmente se libera el ovocito secundario, y este ovocito secundario recién va a finalizar la división meiótica ecuacional cuando son fertilizados por el espermatozoide. Recién ahí se reactiva la segunda división meiótica ecuacional y se forma el cuerpo polar y se forma el ovocito maduro. Y tampoco es así, no quiero prestarle esto a la confusión, pero no es así como se ve aquí, como que estas dos, ¿no?, formaron dos células hijas por separada. En realidad no, señores, el cuerpo polar está aquí nomás. Está aquí el cuerpo polar, dentro de la propia célula, pero luego va a comenzar a ser lisado y o expulsado. ¿Ok? Pero recuerden que realmente lo que se libera es el ovocito secundario y el ovocito secundario es fertilizado por el espermatozoide secundario. Incluso hay en algunas literaturas van a encontrar que en las perras y en el equino incluso se liberan ovocitos primarios. Y ahí se reinicia y se inicia todo el proceso de la división meiótica. Muy bien. En cuanto al tercer estadio de la ovogénesis, es el estadio de la maduración o de ovulación. Muchas veces decimos esta palabra y no sabemos el significado. Es común a veces escuchar que cuidado con la ovulación, pero ¿qué realmente es la ovulación? Es cuando a nivel del ovario hay un folículo que se llama folículo maduro de Graf, experimenta una ruptura y se libera el ovocito secundario. A partir de ahí es luz roja en la especie humana y sobre todo en veterinaria, lógicamente, tiene una aplicación muy importante para la reproducción en los diversos ámbitos. Entonces, la ovulación simplemente implica la ruptura del folículo maduro. Fase dentro de la vida fetal, porque en la vida fetal ya se forman ovocitos primarios y ahí la división medio.
este proceso de división, se reinicia en este proceso de división. Suelo dar ejemplos simples, sobre todo dándole ejemplo a humanos, cuando de repente una dama que siempre está con muñeca a los 10, 12 años, ya comienza a verle a su actriz, a su estrella favorita, y de repente ya las nenas, entonces dice, ah, qué lindo, qué churro que es. Ni siquiera los padres de repente se está creciendo mi hija, pero ¿qué es lo que en realidad ocurre dentro de su organismo? Es que comienza a liberarse las hormonas y las hormonas comienzan a producir cambios morfológicos y cambios de comportamiento, ¿no? Esto es fantástico. En la medida que ustedes vayan avanzando, van a ir dimensionando mucho mejor lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces todo esto ya hemos explicado detalladamente en la diapositiva anterior. Y en la fase 3, entonces, dijimos, ocurre la ovulación, y la ovulación implica la ruptura de un folículo que está en el ovario, que se llama folículo maduro de Graf, que vamos a ver en breve. Y esa ruptura, ¿por qué se produce y cómo se produce? Se produce por un efecto hormonal. Ahí aparece una hormona que se llama LH, hormona luteinizante. Esa hormona en realidad completa el desarrollo del folículo y activa una enzima que se encuentra en la propia pared de ese folículo, y esa enzima que lo que hace es cataliza la lisis de ese folículo, y como tiene gran cantidad de agua ese folículo, cuando hay un pequeño agujerito aquí en su membrana, lógicamente el agua escapa a través de ese orificio a presión y a velocidad y arrastra aquí este ovocito que se encuentra ya en estadio secundario y se libera hacia el exterior y ocurre el fenómeno de la ovulación. ¿Ok? Muy bien. A partir de ahora, lo interesante es ese ovocito secundario liberado durante la ovulación. Esto es importante. Está rodeado por una membrana plasmática, que es su oolema. Tiene una capa glicoproteica que se llama zona pelúcida, que ya vamos a ver en breve, y en alguna especie está rodeada por la corona radiada. Vamos a identificar esa estructura. Yo comencé con la ovogénesis porque es más compleja. Perdónenme, siempre decimos, las damas son complicadas. Pero fíjese que también su desarrollo de la ovogénesis es mucho más compleja que del sexo masculino, en donde es mucho más simple la espermatogénesis. Cuando yo comienzo a asociar, y esto a veces es complicado para el estudiante, cuando yo comienzo a asociar el desarrollo de los ovocitos, primario, secundario, la formación del óvulo, y hablo técnicamente de la meiosis, y me pregunto, ¿y dónde se produce? Dijimos dentro del ovario. Y dentro del ovario, ¿dentro de qué estructura? Dentro del ovario, señores, hay una estructura que se llama folículo. Yo suelo dar ejemplo así muy jocoso, ¿no? Pero a veces me cuido porque esto está todo grabado. Pero con fines académicos, yo mismo me pongo como ejemplo, casi no tengo pelo, porque se me cayó, la genética es importante. Pero ¿a qué voy? Que los pelos tienen también folículo, pero, y aquí hablo de folículo, ¿será el mismo? No, tiene otra organización, tiene otra estructura. ¿Y a qué le llamo folículo? Folículos son pequeñas cavidades que están delimitadas por células epiteliales con contenido variable. Ese es un folículo. Ahora digo folículo ovárico. Estoy diciendo que hay pequeñas cavidades delimitadas por células epiteliales que se encuentran dentro del ovario y que contienen en su interior nada más y nada menos que al ovocito. Ya no es ovogonia, porque ovogonia, lógicamente, son células madre. Entonces tiene ovocito. Este ovocito puede ser primario, secundario, dependiendo del estadio de desarrollo folicular. Fíjese, y tiene aquí esta sustancia clara
que sería la sustancia nutritiva, ¿verdad? Que le permita nutrirse al ovocito y lo vamos a llamar vitelo. Esta sustancia que está aquí, ¿sí? Lo vamos a llamar vitelo. Entonces tengo aquí un folículo primordial, que es súper pequeñita, que está delimitada por células epiteliales. Como es de un folículo, se llama célula epitelial folicular, ovárico incluso, ¿sí? Y por fuera, fíjese que hay un tejido conectivo que rodea y se llama célula del estroma ovárico, ¿sí? Y aquí adentro entonces tengo al ovocito, que en este caso categórico va a ser un ovocito primario. Un ovocito primario, que lógicamente puede estar detenido su meiosis porque todavía no se ha activado y tengo sustancia vitelínica. Dentro de la vida fetal, o sea, en el ovario, tengo gran cantidad de folículos primarios. Es más, se estima que al nacimiento hay 300.000 folículos primarios. Fíjese, wow, la cantidad de folículos primarios que ya contiene ovocitos primarios al nacimiento. Luego de nacer, luego de nacer, luego de nacer, luego de nacer, cuando llegamos a la pubertad, comienza a haber los cambios hormonales. Y hay una glándula que está en la cabecita, en el cerebro, por debajo del cerebro. Hay una glándula que se llama hipófisis. Y la hipófisis libera hormonas sumamente importantes. Una de ellas es la famosa FSH. F, folículo, S, estimulante, ¿sí? H, hormona. Traduciéndolo, hormona, folículo, estimulante. ¿Esa hormona qué va a hacer? Actúa sobre algunos folículos. Actúa sobre algunos folículos. Ese folículo que recibe esa estimulación hormonal experimenta crecimiento. Crece ese folículo. Y de folículo primordial pasamos a hablar de folículo secundario. Perdón, primero aquí. Folículo primario. Este folículo primario, fíjese, crece un poquitito. La estimulación hormonal es muy baja aún. Y fíjese que no hay un aumento significativo en tamaño, pero sí las células epiteliales foliculares comenzaron a crecer un poco más. Aquí era un poco escamoso, bien aplanado, y aquí ya es medio cúbico. Y fíjese que ya tengo menor cantidad de vitelo, porque esta célula ocupa más espacio, son más grandes y también capta mayor cantidad de sustancia nutritiva, ¿sí? Entonces ahora tengo ya un folículo primario parecido al folículo primordial, solo que las células epiteliales foliculares son un poquito más altas. Luego las hormonas siguen aumentando en cantidad en la sangre y va estimulando más intensamente a este folículo primario y se transforma ya en un folículo secundario, como una transición que ocurre en este momento. Este epitelio folicular, ¿sí? Comienzan a dividirse por mitosis. Fíjese la cantidad de células que hay. Dijimos la clase anterior, la mitosis, señores, dura menos de 24 horas. Fíjese que cada célula cuando se divide, impresionante cómo aumenta en número y aquí aparece el ovocito como que dice, yo me tengo que proteger porque esta célula que se viene ocupando aquí me puede comprimir, me puede generar algo. Entonces, aquí hay sobre la membrana se deposita una sustancia glicoproteica que le da mucha estabilidad y que se llama zona pelúcida. Zona pelúcida, que sería más o menos, si usted no precisamente significa pelo, pero por microscopía electrónica se demuestra que son así como unos pequeños pelitos y rodea al ovocito. Entonces, esta zona pelúcida como que entonces cumple en este momento una función protectora de este ovocito que sigue estando en un ovocito primario y que de repente ya puede iniciar la segunda etapa de la meiosis, ¿ok? Ya puede iniciar la segunda etapa de la meiosis. Entonces tenemos aquí, fíjese ahora en
un folículo primario que pasa ya a un folículo secundario inicialmente o como una zona de transición, ya tengo identificado ahora. Esta célula del epitelio folicular pasó a ser capa de células de la granulosa, ¿sí? Aparece una nueva estructura que se llama zona pelúcida. Tengo el ovocito primario y por fuera, aquí algo interesante, esta célula del tejido conjuntivo del ovario, que se llama células estromales, también se diferencian en una nueva célula que se disponen en lámina superpuesta y que se llama teca interna, la que está prácticamente adosada a la membrana folicular del folículo, y otra célula más externa que lo vamos a denominar teca externa. Fíjese, ahora en este momento, ya la hipófisis libera mayor cantidad de FSH y al haber mayor cantidad de esa hormona estimula más a esta estructura y crece aún mucho más. Ahora fíjese, esta célula de la granulosa comienza a secretar líquido entre su espacio intercelular, bombea sobre todo iones de sodio, aumenta la presión del líquido intersticial y eso hace que haya fuga de agua de la célula hacia afuera. Entonces ahora ya comienzo a tener un líquido que en la medida que avanza, esta célula va a secretar más y más agua hacia el espacio intersticial. Ese líquido presiona a las células, rompe los puentes intercelulares y comienzan a aparecer pequeñas cavidades que se llama antro y se llama antro folicular y que contiene líquido folicular. ¿Qué va a ocurrir ahora? Aquí algo interesante. Fíjese que en la membrana externa ya tengo bien diferenciada la teca interna y tengo la teca externa. Señores, presten atención. Esto le va a ser muy útil en fisiología del próximo año. Esta célula que está aquí, que son las teca interna, y esta célula, las 2 o 3 primeras capas de la granulosa, se asocian. ¿Para qué se asocian? Trabajan juntos. La célula de la teca interna y la célula de la granulosa próxima a la membrana basal, señores, sintetizan hormonas sexuales. Comienzan a sintetizar estrógeno. Señal de alarma. Comienza a secretar el estrógeno. Lógicamente el estrógeno va a pasar al licor folicular, pero también el estrógeno va a ser secretado y por vía sanguínea va a comenzar a circular. Ese estrógeno cumple numerosas funciones, ¿ok? Entonces, en este momento yo ya tengo un folículo secundario, vesiculoso se llama este estadio, en donde aparece la presencia de cavidades con líquido folicular, ¿ok? Y luego llega a un pico máximo cuando la hipófisis libera gran cantidad de FSH y llega a un pico máximo en la sangre, quiere decir que estimula intensamente a este folículo secundario y, oh, sorpresa, crece en demasía en tamaño, pero ¿cuál es el cambio más importante? Aumenta el antro folicular, tiene mayor cantidad de líquido folicular y fíjese cómo ese líquido presiona a la granulosa, lo distiende, lo compacta contra la membrana basal. Aquí tengo la teca interna, la teca externa. Recuerden que aquí ya se está secretando estrógeno en mayor cantidad. Aquí ya tengo gran cantidad de estrógeno. Si es una hembra animal, el estrógeno, la alta dosis de estrógeno produce un cambio en su comportamiento. Ustedes van a ver que la vaca, por ejemplo, monta a otra vaquilla, o el toro viene, ¿verdad?, con su capacidad de olfacción, detecta en una población de 300 hembras bovinas, una o dos que están en celo. Híjole, la naturaleza, ¿no? O el perro de tu vecino que está a 5 a 10 cuadras, vos tenés una perrita que está en celo en este momento,
ese perro macho viene y está ahí frente a tu casa y tenés que cuidar que no entre, ¿no? Increíble todo lo que ocurre aquí. Entonces ahora fíjese la gran cantidad de líquido folicular que hay aquí. Entonces presiona a la célula de la granulosa y ¿qué hace? También desplaza al ovocito hacia la membrana, hacia uno de los extremos de la célula o hacia uno de los polos, adhiriéndola a la célula de la granulosa e indirectamente a la membrana basal. Fíjese, denominaciones técnicas. La célula de la granulosa que conecta a la membrana plasmática, que es el oolema, con la zona pelúcida o con la corona radiada que rodea al ovocito, se llama cúmulo ófuro. Simplemente es un cúmulo, significa una agrupación de células de la granulosa que conecta entonces la corona radiada con el oolema. ¿Y qué es la corona radiada? La corona radiada son las células de la granulosa que rodea inmediatamente al ovocito. O sea, sigue siendo célula de la granulosa. ¿Por qué lo llaman como corona radiada? Porque dicha célula se dispone como corona. De ahí el término de corona. De ahí de vuelta les digo, las damas hay que considerarlo siempre como una reina, porque fíjese, embriológicamente, anatómicamente, entonces ya tienen coronas aquí. Súper interesante. Y técnicamente ahora yo designo a este folículo de gran tamaño, que es el folículo maduro de Graf. Voy a algo práctico. El veterinario de campo, cuando hace el tacto ovárico para determinar si esa vaca está ciclando o no, o está entrando en celo, ¿qué es lo que busca? Hace el tacto ovárico y busca este folículo, porque este folículo, primero, es de gran tamaño, sobresale sobre la superficie del ovario y como tiene gran cantidad de líquido, entonces es blando e incluso puede palpar el útero, y si el útero tiene tono por acción estrogénica, entonces dice, esta vaca, vamos a apartar aquí, vamos a hacer un lote 1, vamos a hacer un lote 2, y dice el veterinario práctico de campo, este lote 1, si hice la práctica a la mañana, dice, lo vamos a inseminar a la tarde porque ya va a ovular. Qué capo ese veterinario. O este animal que lo clasifico como lote 2, esto lo vamos a inseminar mañana porque mañana recién va a ovular. Híjole, ¿cómo sabe? Y porque maneja la fisiología y maneja la anatomía y maneja sobre todo la endocrinología. Fíjese que esto es súper interesante, señores. Pero mucha información le estoy dando, pero cosas prácticas, hay una asignatura que en el cuarto año van a ver mejor. Lo que ya le mencioné, simplemente acá la hipófisis es la que libera la FSH y actúa sobre los folículos, ¿sí? Y luego, cuando este folículo ya está bien maduro, a punto de estallar, entonces la hipófisis dice, llegó el momento, como dice este locutor, libera LH, y la LH, la hormona luteinizante, que lo que hace es terminar el desarrollo folicular, y luego dice, bueno, ahora sí voy a activar a las enzimas que se encuentran en la pared de ese folículo, y esa enzima degrada la pared, ¿sí? Y se produce la ruptura del folículo y se produce la ovulación. Y luego hay cambios muy importantes que viene a ser ese folículo, va a ser esa cavidad que está aquí, se forma una pequeña hemorragia. Esa hemorragia rellena este espacio vacío y luego esta célula de la granulosa, va a experimentar una metamorfosis y se convierte en células luteínicas que forma el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo produce una hormona que se llama progesterona, y la progesterona es la hormona de la gestación. Si se produce la fertilización, esta hormona va a asegurar que ese embrión tenga un desarrollo fetal, ¿verdad? Y pueda llegar a término. Muy bien. Voy avanzando. Esto es un corte histológico real de ovario, señores. Fíjese, tengo la corteza. Dijimos que
La ovogénesis se produce en la corteza. Toda esta pequeña estructura que ustedes ven aquí, gran cantidad, dicen miles hay aquí, miles hay aquí, le presento, son los folículos primordiales, en donde están los ovocitos primarios. Algunos de los folículos primordiales va a recibir la estimulación apropiada de FSH y va a experimentar un aumento de tamaño. Fíjese aquí, yo puedo ver, este ya puede ser un folículo primario a punto de ser un folículo secundario. Veo una estructura, una cavidad que no veo su ovocito. Le presento un folículo cuyo ovocito se degeneró. Este folículo va a ser inviable. Y fíjese, este folículo, digamos primario o secundario, ya pasó a ser un folículo maduro de Graf. Aquí tengo 2 folículos maduros de Graf. ¡Híjole! Miren aquí. Entonces tengo una gran cavidad con líquido folicular. Aquí el ovocito ya está desplazado hacia la membrana. Fíjese, este es otro folículo maduro de Graf, en donde puedo ver el cúmulo oofurus y puedo ver la corona radiada. Este ovario está a punto de experimentar la ovulación. Les aseguro que la gametogénesis ovárica ha sido la más complicada. La gametogénesis espermática es muy simple y vamos a ir mucho más rápido porque vamos a hacer así de manera comparada. La misma historia cuando las células gonadales primordiales del saco vitelino coloniza el esbozo embrionario gonadal. Esa célula se transforma ahí en espermatogonia. Y la primera fase de la espermatogénesis, recuerden que es fase de la mitosis o proliferación, que significa que las espermatogonia proliferan por mitosis, todo igual a la ya mencionada. Recuerden siempre eso. La célula madre como la ovogonia y la espermatogonia proliferan por mitosis hasta alcanzar el número determinado por especie. Y luego, aquí hay una primera diferencia importante que hay que destacar. La segunda fase de la meiosis o espermatocitogénesis, que es largo que espermato, células espermáticas, cito, formación de espermatocitos, génesis, espermatocito primario y secundario. Entonces, en la segunda fase de la meiosis o espermatocitogénesis, ¿qué ocurre? Be careful. Cuidado aquí. Muy bien. Algunas de las células madre, que son las espermatogonia, experimentan maduración. ¿Ok? Ahora, aquí hay células que se clasifican como espermatogonia A y como espermatogonia B. La espermatogonia A, ¿qué ocurre con la espermatogonia A? Si esta es una espermatogonia A, la espermatogonia A va a permanecer como célula madre. Es un detalle muy interesante. Es decir, supongamos esta espermatogonia se dividió por mitosis y da origen a espermatogonia A, y esta célula se diferencia en espermatogonia B. Esta espermatogonia A, cuando vuelve a dividirse, va a dar origen a una espermatogonia A y a otra espermatogonia B. ¿Qué importancia tiene esto? Permite, entonces, al género masculino siempre disponer de espermatogonia A, que son las células madre, para ir repoblando, ¿sí? La población celular, porque se elimina millones o se forman millones de espermatozoides que son eliminadas con el material seminal. Imagínense ustedes si de repente las espermatogonias todas se diferencian en espermatogonia B y todas van a entrar en división meiótica, sorpresa, quizás en 2 o 3 eyaculados terminaría la célula madre. Entonces ya
no funcionaría ese órgano genital. Miren la importancia que tiene lo que estamos mencionando. Entonces, tengo que tener claro que la espermatogonia A, cuando se divide, da origen, perdón, la espermatogonia cuando se divide da origen a una espermatogonia A, que permanece como célula madre, y la otra se va a diferenciar en espermatogonia B, que es la que va a entrar en el ciclo de la segunda fase de la meiosis. Y esta meiosis experimenta la primera fase de la meiosis, que es la meiosis reduccional. Entonces, esta espermatogonia B se transforma en espermatocito primario. La espermatogonia B se transforma en espermatocito primario. Este espermatocito primario entra en interfase, va a duplicar su carga cromosómica, va a dar origen a dos células hijas. Las dos células hijas se denominan ahora espermatocitos secundarios y observen que los espermatocitos secundarios, a diferencia de la ovogénesis, son iguales en tamaño, en forma y tienen la misma carga cromosómica. En la ovogénesis se formaba el primer cuerpo polar, que era una célula muy pequeña. Estos espermatocitos secundarios vuelven a dividirse por meiosis, experimenta la segunda división meiótica ecuacional y tenemos la distribución equitativa de los cromosomas. Y esta nueva célula, las 4 células hijas formadas a partir de los espermatocitos secundarios, se denomina espermátidas. Y las espermátidas va a experimentar la tercera fase de la gametogénesis, que se llama espermiogénesis. ¿Y qué ocurre en la espermiogénesis? Transformación. Fíjese, las espermátidas de una célula redondeada comienza a ser mucho más pequeña, tiene una cabecita, tiene un cuello y tiene una cola. Significa que se transforma a espermatozoide. Ya no se divide, solo experimenta transformación. En resumen, la espermatogénesis tiene una primera fase, que es la fase de proliferación por mitosis, en donde la espermatogonia proliferan por mitosis. Durante ese proceso, la espermatogonia da origen a espermatogonia A y a espermatogonia B, y la B experimenta crecimiento y se diferencian en espermatocito primario. Este espermatocito primario entra en la segunda fase de la espermatogénesis, que es la fase de la meiosis, experimenta la primera división meiótica reduccional, me da origen a dos células hijas que se llama espermatocitos secundarios, y estos espermatocitos secundarios experimenta la segunda división meiótica ecuacional, me da origen a 4 células hijas que se llama espermátida, y la tercera fase de la espermatogénesis se llama espermiogénesis, en donde las espermátidas simplemente experimentan transformación convirtiéndose en espermatozoide. ¿Cómo acontece ese fenómeno de la espermiogénesis? ¿Cuáles son los principales eventos? Y esto va a ser muy importante para ustedes en asignatura relacionada, sobre todo en reproducción. Fíjese, aquí tengo esta espermátida, que es una célula redondeada, como estamos mencionando aquí, los organoides, las mitocondrias, el aparato de Golgi, ¿sí? Los centriolos, fíjese de este detalle, y aquí aparece un gránulo acrosómico. ¿Qué ocurre ahora? El aparato de Golgi migra hacia el polo anterior del núcleo. Interesante, el aparato de Golgi migra hacia el polo anterior del núcleo, ¿sí? Y forma una pequeña vesícula que se llama vesícula acrosómica. Recuerden, aparato de Golgi modificado, es la vesícula acrosómica. La mitocondria dice, bueno, tenemos que movernos de aquí porque esta cosa medio peligrosa me parece. Y los centriolos, fíjese, se ubican en el polo opuesto del núcleo, opuesto al aparato de Golgi.
Y los centriolos dice, algo tenemos que hacer. Entonces los centriolos se ubican en este sitio y los centriolos que dijimos cuando hablamos de organoide, centro de organizador microtubular, ¿qué es lo que hace los centriolos? Polimeriza las proteínas tubulares y van formando la cola del futuro flagelo. Y fíjese qué va a pasar ahora. Como hay un excedente de citoplasma y este espermatozoide tiene que ser chico, este espermatozoide tiene que ser móvil, no puede tener una cabeza demasiado grande. Entonces, aquí hay un mecanismo enzimático que tiene la capacidad de generar lo que se llama una autofagocitosis. Fíjese aquí. Entonces, aquí comienza a reorganizarse el citoplasma e incluso se fragmenta ese citoplasma y este proceso se llama citoplasmólisis. Se rompe parte del citoplasma y se libera dentro del túbulo seminífero. ¿Ok? Esta fracción del citoplasma liberada va a ser eliminada, va a ser fagocitada por una célula que se llama célula de Sertoli. Aquí está. Esta célula liberada dentro del túbulo seminífero va a ser fagocitada por la célula de Sertoli. Imagínense, señores, si la célula de Sertoli no hace esa tarea, en breve, miles de fragmentos citoplasmáticos están liberándose y eso podría ocupar toda la luz del túbulo seminífero y tendríamos tremendo problema en la espermatogénesis. Y fíjese cuando se produce la citoplasmólisis, como la vesícula acrosómica, que era el aparato de Golgi, también se abomba y forma una fase que se llama fase de la capucha acrosómica, como un capuchón, ¿sí? Y aquí, fíjese las mitocondrias, dice, no podemos estar nosotros tan pasivos, y la mitocondria comienza a ubicarse alrededor del microtúbulo del futuro flagelo y comienza una reorganización de las mitocondrias alrededor de esta estructura. Y sigue el proceso de la organización y fíjese ahora cómo cuando termina la citoplasmólisis tengo un citoplasma bien reducida, muy pequeña, que rodea al núcleo. Y fíjese ahora que ese aparato de Golgi modificado comienza a formar ya una estructura que se describe como acrosoma, que es un casquete, es como una especie de casco que rodea al núcleo del espermatozoide. ¿Y qué contiene este casquete acrosómico? Contiene gran cantidad de enzima. ¿Qué tipo de enzima? ¿Se acuerdan de los lisosomas cuando nosotros decíamos los lisosomas se originan del aparato de Golgi? Sorpresa, aquí se encuentran las principales enzimas que van a ser responsables de la fertilización del ovocito. Ok, fíjese cómo el citoplasma ahora se enlonga alrededor del cuello, de la pieza intermedia, de la cola del espermatozoide, y hasta aquí llega el citoplasma y luego el flagelo se exterioriza, ¿sí? Una vez finalizada la metamorfosis, ya tenemos, fíjese, como la cabeza del espermatozoide es como una especie de lanceta. Híjole, ¿por qué será esto? Porque va a facilitar de esta manera el proceso de penetración. Fíjese cómo ahora el acrosoma, ¿sí? Se dispone como un casquete acrosómico, como un casco que rodea hasta el tercio proximal prácticamente de la cabeza del núcleo. Dentro del núcleo solamente tenemos al material genético, pero recuerden que dentro de este casquete acrosómico se encuentran las enzimas involucradas para la fertilización. Luego aquí tengo un pequeño cuello, sí, que actúa como una especie de articulación entre la cabeza y la cola del espermatozoide. Y esa cola o el flagelo del espermatozoide tiene una pieza intermedia que, fíjese aquí, la gran cantidad de mitocondria que hay alrededor del flagelo en este segmento. ¿Para qué? Para proveer energía. ¿Y para qué necesita el flagelo energía? Porque se mueve muchísimo, hay muchas proteínas contráctiles. Y luego tenemos ya la pieza principal y la cola que básicamente ya no tiene un envoltorio. Fíjese, todos los eventos que ocurren en el proceso de la metamorfosis, todo lo que expliqué está enumerado aquí
con una finalidad académica para que ustedes puedan simplemente analizarlo, ¿sí? Entonces simplemente es otra figura de la cabeza del espermatozoide, del casquete acrosómico, del cuello, ¿sí? De la pieza intermedia, en donde tenemos gran cantidad de mitocondria, ¿sí? Y de la pieza principal y la pieza terminal o cola. Esto simplemente, fíjese cómo los centriolos, cuando forman los flagelos, forman las proteínas tubulares, ¿sí? En forma cilíndrica paralela. Fíjese en este segmento cómo la mitocondria rodea a las proteínas tubulares porque le provee energía al sistema. Muy bien, señores. Voy a seguir un poquito. La idea es llegar a terminar fecundación. A las 10 creo que vamos a terminar esto. Y luego vamos a terminar la clase junto con placentación en la próxima clase. Bueno, espero que estén concentrados ahí. Espero que me estén siguiendo. Y bueno, una linda imagen aquí que los compañeros de la cátedra pusieron. Y bueno, interesante. Cientos de espermatozoides manifestándose porque solamente uno, y este muy jocoso, ¿no? Demuestra con el dedo que clásicamente usamos aquí, y aquí hay alguien serio como yo, ¿m? Cuidando al ovocito y cuidando a este espermatozoide que ya está penetrando, ¿ok? Fíjese que esta figura es espectacular porque demuestra la realidad de lo que ocurre. Cuando hablamos de la fecundación, ¿qué implica la fecundación? Esto es un poco ya más simple. La fecundación es cuando el ovocito liberado durante la ovulación es fertilizado por el espermatozoide. Y aquí es importante destacar que hay dos tipos de fecundación interna y fecundación externa. La fecundación externa, señores, se produce fuera del organismo, sobre todo en los peces, ¿eh? En los peces y en los animales acuáticos. Entonces la hembra libera el ovocito en el agua y el espermatozoide liberado por el sexo macho también lo hace en el agua, y fíjese, y el encuentro y la fertilización se produce fuera, sorpresa. Y la fecundación interna es lo clásico, ¿no? Es cuando ese proceso de la fertilización se produce en algún segmento de la matriz del aparato genital. Ahora bien, para hablar del proceso de la fecundación, también aquí ocurre una serie de eventos. Hoy en día está muy de moda esta palabra capacitación virtual, eh, capacitación de espermatozoide. Significa eso que el espermatozoide recién formado por la gametogénesis y que está almacenado en el epidídimo, una vez eyaculado, una vez liberado, una vez depositado dentro del tracto genital femenino, ese espermatozoide experimenta varios cambios que implica capacitación. Es decir, finalizado esos cambios, a partir de ahí ese espermatozoide es capaz de fertilizar al ovocito. ¿Y qué implica? Cuando se libera el espermatozoide durante la eyaculación, entonces se deposita en el tracto genital femenino y ese espermatozoide sobre su membrana nuclear, sobre su membrana plasmática, tiene una sustancia que bloquea prácticamente determinados receptores y se denomina factor de descapacitación. Es decir, que si esa sustancia no se elimina, ese espermatozoide no va a poder fertilizar al ovocito. Por lo tanto, tiene que ser eliminado. ¿Cómo se elimina? Dentro del propio tracto genital femenino, en el fluido existen sustancias que favorecen la eliminación de ese factor disolviéndola. También dentro del tracto genital femenino, fíjese, por efecto de la albúmina, que se encuentra en el fluido del aparato genital femenino, esa albúmina, ¿qué es lo que hace? Genera, perdón, un reblandecimiento de la membrana plasmática por extracción del colesterol. ¿Qué importancia tendrá el reblandecimiento? Porque recuerden que cuando va a ingresar dentro de una membrana,
¿bien? Esa membrana plasmática en cierta manera tiene que tener una capacidad de modificar y de adaptarse a ese pequeño orificio. Por lo tanto, este paso es sumamente importante. Y también hay una activación de la acrosina por glucoproteína. Glucoproteína presente incluso dentro del tracto genital femenino. Entonces aquí, cuando este espermatozoide ha experimentado estos eventos, ya es capaz de fertilizar al ovocito. Y la fecundación, básicamente aquí, cuando hablamos de cuando finalizado el proceso de capacitación, entonces entramos al proceso de la penetración del espermatozoide dentro del ovocito. Y ahí ocurre una activación del espermatozoide, que simplemente voy a enumerar y voy a explicar en la gráfica, que implica adherencia a la zona pelúcida. Hay una reacción acrosómica. Recuerden que el acrosoma es el aparato de Golgi modificado que está como casquete acrosómico y que contiene las enzimas necesarias, ¿sí? Y tenemos formación de filamentos acrosómicos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y cuando hablamos de una reactivación ovular, quiere decir que el ovocito no es que está así pasivo, no, también trabaja. El ovocito forma un cono que se llama cono de la fecundación, libera unos gránulos corticales que ya voy a explicar en breve, ¿sí? Y también experimentan modificaciones bioquímicas. Quiero usar esta gráfica para explicar todo esto, para no ser muy repetitivo. Fíjese, aquí tengo al ovocito. Este es el ovocito. Y tengo aquí al espermatozoide. Aquí viene este espermatozoide, parece que llega tardío. Aquí este espermatozoide ya se acopló a un receptor. Sí, aquí este espermatozoide ya penetró. ¿Qué va a pasar con este espermatozoide? Entonces, expliquemos de la siguiente manera. Tengo el ovocito, tengo aquí esta membrana, ¿sí? Aquí tengo esta membrana de color azul, que sería prácticamente el oolema. Y aquí tengo la zona pelúcida, ¿sí? Y lógicamente aquí ya no veo corona radiada. Aquí ya no veo corona radiada. Cuando se libera el ovocito liberado puede tener oolema, zona pelúcida y por fuera corona radiada. Cuando el espermatozoide se encuentra con el ovocito, lo primero que hace el espermatozoide es, en aquel ovocito que tiene corona radiada, es eliminar la célula de la corona radiada. Lo va desnudando, en otros términos. Una vez eliminada la corona radiada, fíjese que cientos de espermatozoides hace ese trabajo. Pobre espermatozoide, ¿cómo trabaja? Y aquel espermatozoide que entra en contacto con la zona pelúcida, la zona pelúcida tiene unos receptores que se denomina receptores ZP. Receptores ZP. Traduciéndolo se llama receptores de la zona pelúcida. Aquí. La zona pelúcida tiene unos receptores que se denomina ZP, que son receptores de la zona pelúcida. Estos receptores de la zona pelúcida son específicos para el espermatozoide y específicos para la especie del espermatozoide. Qué interesante. El ovocito, para que sea fertilizado, debe ser de la propia especie. ¿Por qué? Porque los receptores solo va a reconocer al espermatozoide de la propia especie. ¡Wow! ¡Qué interesante esto es! Otro espermatozoide de otra especie no podrá fertilizar a este ovocito en condiciones normales. Muy bien. Cuando este espermatozoide llega a acoplarse al receptor de la zona pelúcida, aquí ocurre algo interesante con el ovocito. El ovocito automáticamente activa estos gránulos, que son gránulos corticales que se encuentran muy cerca de la membrana del oolema, y se acopla al oolema y comienza a liberar aquí una sustancia que hace que hidrate este espacio. Hay una hidratación perifolicular, ¿sí?
Y estos gránulos corticales también liberan una sustancia hacia afuera por exocitosis. ¿Y qué hace esa sustancia? Bloquea todos los receptores de la zona pelúcida. Al bloquear todos los receptores de la zona pelúcica, estos espermatozoides que llegaron tarde ya no puede ingresar dentro del ovocito en condiciones normales. ¿Ok? Entonces, aquí vuelvo a reiterar. El primer trabajo del espermatozoide es liberar la corona radiada. Luego, aquel espermatozoide que se acopla al receptor de la zona pelúcida, como diciéndole al ovocito, ya llegué, ya estoy aquí. Y dice el ovocito, yo te estaba esperando. Entonces, produce una hidratación perivitelínica y libera gránulos que contiene sustancia que va a bloquear los demás receptores de la zona pelúcida. Demasiado contento se pone el espermatozoide, ¿sí? Por la acción del ovocito, y este espermatozoide comienza a moverse vigorosamente en la cola, que lo que hace es empujar a la cabeza del espermatozoide. En este momento se liberan más enzimas, que son las hialuronidasas, para disgregar esto, y luego va a liberar cuando entra en contacto con el olema. Aquí, señores, el acrosoma libera una enzima que se llama fosfolipasa, y la fosfolipasa lo que hace es disgregar aquí los fosfolípidos del olema, y de esa manera, el espermatozoide introduce la cabeza dentro ya del olema del ovario, del folículo ovárico. Y aquí ocurre una traición de parte del ovocito. ¿Qué hace el ovocito en este momento? Emite una elongación, ¿sí? Y es increíble. El ovocito, la membrana aquí se elonga, se evagina. Esto es una microfotografía electrónica. Parece como que tiene diente incluso, ¿sí? Y dice, adelante, le dice el espermatozoide. Se introduce el espermatozoide como si fuera una serpiente. Y aquí esto ¡pac!, se va a cerrar. Aquí esto ¡pac!, se va a cerrar. La membrana se vuelve a reorganizar justo sobre el cuello del espermatozoide, y es como que lo aprisiona, y luego va a experimentar un giro rotacional, y les tengo que decir algo, descabeza al espermatozoide. Solo ingresa la cabeza del espermatozoide, que tiene el núcleo, que tiene el acrosoma y que tiene los centriolos. Fíjese lo que hace el ovocito, ¿no? Y de esta manera se produce el fenómeno de la fertilización. Entonces, la activación ovular requiere entonces, o sea, entre los eventos implica una activación de los gránulos, hidratación perivitelínico y la liberación de gránulos para bloquear los receptores de la zona pelúcida, evitando que más espermatozoides se acople a ese receptor. Luego, el segundo evento es la formación del cono de la fecundación, englobando la cabeza del espermatozoide. Y lógicamente ya hemos mencionado la liberación de los gránulos corticales. Y a partir de ahí ocurren unos profundos cambios bioquímicos, porque ahí ya necesita una mayor actividad metabólica. Por eso hay una mayor demanda del oxígeno y necesita mayor cantidad de sustancia nutritiva. Y eso lo consigue gracias a que un ovocito ya fecundado, que ahora se llama cigoto, entonces ya tenemos también que la membrana permite el pasaje de sustancia nutritiva. A partir de ahí, entonces, cuando se produce, cuando la cabeza del espermatozoide está dentro de la célula, entonces ahí tenemos que hablar de la formación de los pronúcleos. De hecho, el ovocito tiene su núcleo, y a partir de ahora ese núcleo se va a llamar pronúcleo femenino, y la cabeza del espermatozoide se va a llamar pronúcleo masculino.
¿Qué ocurre con estos pronúcleos? Migran hacia el plano ecuatorial. Durante la migración puede ser que los cromosomas paterno y materno comiencen a duplicarse, o puede ser que la duplicación de los cromosomas se produzca recién cuando se reorganicen los pronúcleos masculino y femenino. Cuando ambos pronúcleos se encuentran en el plano ecuatorial, ¿qué ocurre? Se reconoce la membrana, y la membrana nuclear simplemente se reorganiza, se reintegran y forman un núcleo único, permitiendo que los cromosomas paterno y materno se encuentren en ese momento. La reorganización de la membrana nuclear de ambos pronúcleos tiene una denominación técnica que se llama anfimixis, y eso, cuando se reorganiza totalmente, ya tengo un cigoto, ¿verdad?, con un solo núcleo. La pregunta que le hice en el chat fue si ustedes en algún momento de su vida fueron organismos unicelulares, y aquí le demuestro que en cuestión de hora todos fuimos una sola célula. Qué interesante, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ya tenemos toda la duplicación de los cromosomas que ya mencionamos, que puede haber variaciones que puede ser durante la migración o una vez que se organizan en el plano ecuatorial, y ya le mencioné cómo se produce el fenómeno de la fusión. El resultado final de este proceso de la fecundación es el famoso cigoto. A partir de ahí se origina el nuevo ser y va a implicar una serie de procesos de transformación, diferenciación, crecimiento y morfogénesis, que en la próxima clase vamos a hablar de lo que se llama estadios embrionarios, y vamos a terminar con placentación. ¿Ok? La clase de hoy, entonces, vamos a finalizar aquí mencionando que el resultado de la fecundación es la siguiente: restaurar el número de diploidía de los cromosomas. Recuerden que los gametos que participan en la fertilización son haploides, y hay un pequeño error ortográfico ahí. Determinación genética del sexo, ¿sí? Y iniciar el nuevo desarrollo de ese ser vivo. ¿Ok? Fíjese aquí, el resultado de la fecundación, esto es restaurar la diploidía, se determina el sexo genético. Recuerden aquí, XX va a ser hembra, y si fuese XY va a ser macho, y a partir del cigoto se inicia el complejo proceso de desarrollo del nuevo ser, que vamos a analizar en la próxima clase junto con placentación. ¿Cómo están, chicos? Excelente, doctor. Muy bien, señores. Espero que la clase haya sido de su agrado. Yo le tengo que pedir disculpas porque a mí me entusiasma demasiado cuando enseño y trato de dar los detalles más importantes. Y bueno, estoy a disposición de ustedes. Si alguien quiere, dice aquí no se escucha, no escucho, no escucho. Aquí la pregunta es si todos tuvieron problema o algunos tuvieron problema. Doctor, hubo una parte de tu presentación en la cual no se escuchó. Creo que era cuando estabas explicando los... Ay, no sé si me pueden ayudar los chicos, pero era justo una imagen de la... A ver, no recuerdo exactamente, pero era una de las diapositivas antes de lo que es el proceso de capacitación del espermatozoide. Ya. Pero fue así, fue breve. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esa parte. De la ovulación era, dice acá. Sí, así mismo, eso mismo. Sí, Bueno, la ovulación, lo que mencioné fue que la ovulación implica
la ruptura del folículo maduro de Graf, y eso se produce por un mecanismo hormonal. Cuando finaliza el desarrollo folicular, entonces tenemos el folículo maduro de Graf. Y ese folículo maduro de Graf tiene el ovocito secundario a punto de ser liberado. Y para que se produzca la liberación, la hipófisis libera una hormona que se llama LH, hormona luteinizante. Y esa hormona, ¿qué es lo que hace? Completa el desarrollo folicular, pero activa una enzima que se encuentra en la pared del folículo. Y esa enzima, ¿qué es lo que hace? Cataliza, lógicamente, la reacción enzimática y produce una pequeña disgregación de la pared folicular como con un pequeño orificio. Y como ese líquido, como el folículo tiene gran cantidad de líquido, por ese orificio que ocurre, el líquido sale a presión y a velocidad y con ello arrastra al ovocito secundario. Si busco un ejemplo práctico, fíjese en el mes de febrero, famoso cuando la fiesta de carnaval, los famosos globitos de agua, si se carga y se perfora eso con una aguja, ¿qué ocurre? Revienta, ¿no? La pared de ese globo. Y es algo similar a lo que ocurre con el folículo maduro de Graf. Y cuando se libera el ovocito secundario, entonces el ovocito ya comienza a migrar por el aparato genital femenino. Luego también mencioné ahí que cuando se produce la ruptura del folículo maduro de Graf, hay un espacio. Ese espacio, y como hay una ruptura y ahí hay vaso sanguíneo, se produce una hemorragia. Y la hemorragia rellena ese líquido, ese antro folicular. Entonces ahí se forma un coágulo de sangre. Y ese coágulo de sangre va a ser utilizada por una célula que ya hemos mencionado, que son las células de la granulosa. Y la célula de la granulosa experimenta una metamorfosis, convirtiéndose en células luteínicas. Y una vez que está bien organizada, se transforma en cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo produce la progesterona. Esa progesterona prepara al útero como para que pueda anidarle al embrión, si es que hay una fertilización. Y esa progesterona se va a encargar de un buen desarrollo fetal, embrionaria fetal, de tal manera a determinar una condición propicia para la gestación. Eso es resumiendo un poco el proceso de la ovulación. Inicio de maduración y ovulación como la introducción de la misma, dicen. A ver, dijimos que el ovario al nacimiento tenía muchos folículos primordiales o folículos primarios, y al nacimiento entonces tiene solamente folículos primordiales y folículos primarios, el primer estadio, y se detiene en esa fase hasta llegado a la pubertad. Cuando llega a la pubertad, otra vez la hipófisis ya comienza a experimentar cambios. Recuerden que la hipófisis es la glándula endocrina que se encuentra por debajo de la masa encefálica. Y la hipófisis libera una hormona que se llama FSH. Y la FSH inicialmente es muy baja, es decir, libera muy poca cantidad. Y esa FSH va a estimularle a los folículos primordiales a nivel del ovario y comienza a iniciar así un crecimiento lento. Y luego cuando va madurando, ya va llegando la pubertad, entonces ahí la hipófisis libera una mayor cantidad de FSH y ahí comienza a estimular la maduración sostenida de esos folículos hasta llegar al estadio del folículo maduro de Graf. No entro mucho en endocrinología porque aquí tenemos que hablar mucho de endocrinología que de otra asignatura,
y ustedes de repente van a escuchar el famoso gen RH, quien más, quien menos, que tiene estancia o trabajó con algún veterinario en algún momento, se escucha esa sigla. Y el gen RH es una hormona que se llama factor releasing hipotalámica hipoficiaria. Guau, ahí van a correr todo ya de mí. Pero esa sustancia liberada por el hipotálamo, otra vez el que comanda todo, le dice a la hipófisis, yo necesito que libere FSH. Y la hipófisis, siempre que funcione bien, libera FSH. Este es apasionante, este capítulo, y eso lo van a ver el próximo año en fisio y en reproducción van a encararse puntualmente en estas hormonas. Nosotros tratamos de darle las herramientas nada más de prepararle a usted para la futura asignatura, pero indudablemente para que yo pueda hablar de ovulación, para hablar de desarrollo folicular, sí o sí tengo que mencionar esta hormona de una manera un poco simple. Espero haber contestado esa pregunta. Siempre es por mecanismo hormonal, tanto la maduración y la ovulación, pero hay picos hormonales sumamente importantes. De nada, Merly. Muy bien. No más preguntas. Espero que la clase haya sido entonces de su agrado. Espero haber contribuido un poquito más en la formación de ustedes. Vamos a encontrarnos de vuelta el día lunes. Vamos a terminar, ahí vamos a hablar de desarrollo embrionario, que es mucho más simple ya, sin tanto detalle. Y quizá un poquito más complicado de vuelta va a ser placenta. Va a ser incluso un desafío para nosotros tratar de entender un poco de placenta, pero de vuelta vamos a tocar placenta cuando desarrollemos aparato genital femenino. ¿Ok? De mi parte ha sido un placer, un honor haber compartido con ustedes lo poco o mucho que sé algo de embriología. Que tengan buen día y gracias, Ali, por la compañía de siempre. No hay de qué, doctor. Nos vemos el lunes. Ok, gambate kudasai. See you. Buen día, chicos.